Coca-Cola, hermano, no sé. Coca-Cola y ya no de una galleta, algo Se le interpuso ahí una denuncia por agresión, por violencia familiar, lo cual él la buscó y volvieron nuevamente y culminaron entre sus relaciones. Evidentemente ella también está sosteniendo una terapia por enfermedad mental. Si tiene problemas de depresión mental, él sabe que también ella tiene esos problemas de cierta forma de agresiones por su problema mental que está sufriendo, está dando medicamentos, como lo puedo acompañar aquí, lo voy a entregar a su magistratura. Con esto no quiero yo decir que evidentemente los hechos están justificados, pero evidentemente, doctor, hay que tener en cuenta que mi defendida un momento antes le había dicho que no haga problemas y él insistía con su manera de decir, eso consta en el acta, que él le decía, a cuando ella se agarró el brazo y cogió el cuchillo para defenderse, ella le decía, mátame, mátame. Evidentemente la discusión se puso acalorada porque ella cogió sus cosas y ya me voy a mi casa, cogió su maleta, su ropa y su televisor ya se lo llevaba y él quería impedir eso, ¿no? Parece ser que ahí empezó la discusión. Y luego también quiero aclarar que la intervención de mi defendida se hizo sin presencia del Ministerio Público. A ella le llegó el policía y dijo, vamos a tomar la invitación y te regresas a tu casa. Resulta que ella llega a la comisaría y ahí le ponen las cosas y se queda sin presencia del Ministerio Público. Eso quiero que usted también cuente. Y bueno, nosotros, a pedido del Ministerio Público, estamos dispuestos a acogernos a la terminación anticipada para llegar a un proceso inmediato, ¿no? Claro, y con relación a los supuestos de aplicación que ha mencionado el Ministerio Público, los supuestos de la inclusión de protesta, y sobre los elementos de convicción que ha manifestado el Ministerio Público, eso es conforme, no es de ningún funcionario. Bien. ¿Algo que quiera decir usted con relación a la intervención de la técnica de la diputada? Ninguna duda. Perfecto. Resolución número 2, Callao, 2 de julio del 2017. Visto el requerimiento del Ministerio Público, considerando primero.
Primero, el proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Esto en virtud del acuerdo plenario número 6-2010, raya oblicua CJ-116. Segundo, el Código Procesal Penal en los artículos 446 a 448 ha establecido el proceso inmediato con un nuevo trámite de causales para solicitarlo según las modificaciones del Decreto Legislativo 1194 y su posterior modificatoria del Decreto Legislativo 1307. Tercero, el Ministerio Público, en su condición de titular de la acción penal pública, a quien le corresponde la carga de la prueba, es quien recaba elementos de convicción de cargo como también de descargo a fin de determinar la responsabilidad o inocencia del imputado. Y asimismo, cuando hace un requerimiento, en este caso la incoación del proceso inmediato debe ser fundamentado también de acuerdo a ello. En la presente causa, el representante del Ministerio Público, al momento de oralizar el requerimiento de incoación del proceso inmediato, ha invocado la causal prevista en el numeral 1, literal A del Código, del artículo 446 del Código Procesal Penal, en vista de que la imputada o presente habría sido intervenida en el supuesto previsto en el inciso 2 inciso 2 del artículo 259 del Código Procesal Penal. Es decir, estamos ahí en el supuesto de cuasi flagrancia. Pues el representante del Ministerio Público ha señalado que la imputada habría sido intervenida luego de cometer el hecho punible y esta es descubierta por los efectivos policiales al momento en que el agraviado habría comunicado a la policía que había sido víctima de las lesiones que se indican en el certificado médico legal número 010-926-BFL, y al constituirse estos al domicilio ubicado en la manzana A, lote 5, urbanización Cepeva, La Plata, Callao, fue intervenida la mencionada imputada. El Ministerio Público en esta audiencia ha señalado precisamente que el 30 de junio del 2017 el agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo se encontraba en la manzana S3, lote 14, urbanización Ciudad de Pescador, Bellavista, Callao, y entabló una discusión con su conviviente Clarita Verónica Aragonés Alfaro, a efecto de requerirle que devuelva el dinero que había sacado de su tarjeta de crédito. Esta discusión posteriormente habría sido objeto de una lesión por parte de un arma punzocortante en el brazo izquierdo, causándole las lesiones en integridad física al agraviado. Es por ello que el Ministerio Público, al momento de requerir la incoación del proceso inmediato, señaló que el hecho imputado constituiría el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones desagravadas por violencia familiar. Precisamente ha señalado el Ministerio Público que existe un vínculo familiar entre la imputada y la parte agraviada, en vista de que ambos son convivientes y además de haber habitado en el mismo hogar. Y por otro lado, el Ministerio Público sostuvo como elementos de convicción que fueron acumulados durante la investigación, en este caso las diligencias criminales, los siguientes elementos de convicción. En primer lugar, la copia simple del parte policial respecto de la forma y circunstancias en que había sido intervenida la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro, conforme se aprecia de la ocurrencia de violencia familiar número 21,
Segundo elemento de convicción, el certificado médico legal número 010-926-BFL, emitido por la División Médico Legal del Callao, respecto del examen médico que habría sido sometido el agraviado Diego Zapata Carrillo, en el que concluye que presenta de 3 días de lesión facultativa por vías de incapacidad médico-legal. Como tercer elemento de convicción, ha señalado el certificado médico número 010-937-LD-D, emitido también por la División Médico Legal del Callao, en el que arroja que la imputada Aragonesa Alfaro no presenta signos de lesiones traumáticas recientes. Como cuarto elemento de convicción, ha señalado el acta de inspección técnico-policial levantada en el domicilio ubicado en la organización Pescador Manzana S3, lote 14, Bellavista, primer piso, donde el lugar donde cuenta con 3 ambientes, encontrándose en uno de los ambientes, en un mueble de color beige, un objeto punzocortante que se procedió a lacrar y que había sido presentada a esta audiencia por el Ministerio Público. Y asimismo se precisa que en uno de los ambientes destinado al dormitorio se aprecia gotas y manchas rojizas aparentemente de sangre. Como quinto elemento de convicción, ha señalado el acto de hallazgo y recojo que da cuenta que en el inmueble ubicado en la organización El Pescador Manzana S3, lote 14, Bellavista, primer piso, Callao, se halló, en el ambiente destinado en la cocina, se halló un objeto punzocortante denominado cuchillo de cocina con mango azul con blanco, de material de plástico acrílico, cuya hoja de filo de material metálico tiene la impresión Venecia, también procediéndose al recojo de la misma, ¿no? Como sexto elemento de convicción, el Ministerio Público ha señalado el acta de lacrado y formulario ininterrumpido de cadena de custodia del objeto punzocortante detallado en el fundamento precedente. Como séptimo fundamento o elemento, el acta de recepción de prenda de vestir que da cuenta por la autoridad policial de un polo de color blanco marca Adidas que presenta manchas rojizas o rojas, que ha sido entregado por el agraviado. Como octavo elemento de convicción, el acta de lacrado y formulario ininterrumpido de cadena de custodia del polo entregado por el agraviado, con las características detalladas en el párrafo mencionado. Noveno, la manifestación del agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo, que detalla en la forma y circunstancias que había sido víctima de la agresión por parte de la imputada, en donde manifestó que había sido objeto de una herida con el arma que ha sido detallada por el representante del Ministerio Público, y que momentos después interpuso la denuncia correspondiente y donde luego fue intervenida en este caso por los efectivos policiales la imputada en la presente causa. Como décimo elemento de convicción, ha señalado la manifestación de la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro, en donde acepta haber agredido físicamente al agraviado con el cuchillo, porque precisamente la sujetó fuertemente del brazo cuando se encontraba discutiendo por el dinero que su persona sacó en la tarjeta del agraviado. Elementos que este despacho se corrió traslado a la defensa del imputado y que no han sido objeto de cuestionamiento alguno, en este caso por la defensa técnica del imputado, que nos permite establecer que en la presente causa sí existe base suficiente que corroboran la comisión, en este caso el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves agravadas por violencia familiar, cuya conducta típica se encuentra prevista en el numeral 1 del artículo 122 del Código Penal. Además de la circunstancia agravante del literal E del mencionado numeral 3, respecto del vínculo que tendría la imputada con el agraviado, es decir, el ser conviviente y el de haber habitado en el mismo hogar. Es decir, la violencia se efectuó en el contexto de la violencia familiar dentro del ámbito familiar.
Y además se debe de considerar de que en la presente causa la mencionada imputada había aceptado los cargos que son materia de imputación tal como lo ha señalado la defensa técnica del imputado. Supuesto que nos permite establecer que la imputada había sido intervenida en el supuesto de cuasi flagrancia previsto en el artículo 446, inciso 1, apartado A del Código Procesal Penal. Por lo que este despacho considera que en la presente causa se cumpliría con la flagrancia, en este caso, respecto de la inmediatez temporal y también la inmediatez personal, y la percepción directa y efectiva, visto directamente o percibido de otro modo, de tal modo que nos permite establecer también que existe la necesidad urgente de la intervención policial, lo cual ha sido analizado ampliamente en el Acuerdo Plenario Extraordinario número 2-2016, Fundamento Jurídico 8A. Y asimismo, el acuerdo plenario extraordinario número 2 que ha sido mencionado en este caso y que ha sido efectuado por las salas penales permanentes y transitorias respecto del proceso penal inmediato reformado, ha señalado como presupuestos materiales o la naturaleza de su objeto: 1, la evidencia delictiva, y 2, la ausencia de complejidad o simplicidad a que se refieren los artículos 446, apartados 1 y 2 del Código Procesal Penal. Habiéndose precisado que en la medida que exista con claridad o rotundidad prueba evidente o evidencia delictiva o simplicidad, el vía de proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente. En el presente caso, los iniciales actos de investigación no nos refleja duda o incertidumbre respecto de la realidad del delito contra la vida y cuerpo en la salud en la modalidad de lesiones leves agravadas por violencia familiar. Por lo que este despacho concluye que se cumpliría con el presupuesto material de evidencia delictiva. Asimismo, se aprecia la ausencia de complejidad o de simplicidad, en vista de que existe claridad y rotundidad en la evidencia delictiva que ha sido señalado y detallado por el representante del Ministerio Público respecto de los indicios o evidencias reveladores de la comisión del delito, que, reitero, no han sido cuestionados en este caso por la defensa técnica del imputado. Por lo que este despacho considera que la presente causa debe ser dilucidado en el proceso inmediato reformado que regula el Código Procesal Penal. Por tales consideraciones, el quinto juzgado de investigación preparatoria del Callao resuelve declarar procedente la solicitud de incoación de proceso inmediato en contra de Clarita Verónica Aragonés Alfaro, en agravio de Diego Augusto Zapata Carrillo, propuesto en este caso por el fiscal provincial de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Fiscal del Callao. Hecho previsto en el numeral 1 del artículo 122 del Código Penal, en concordancia con la circunstancia agravante en el literal E, numeral 3 del mismo cuerpo normativo. Bien, entonces, ese es el pronunciamiento por parte del despacho respecto del requerimiento de incoación de proceso inmediato, y vamos a preguntar a los concurrentes si se encuentran o no conformes con la mencionada resolución. ¿El Ministerio Público? Conforme, señor. ¿La defensa técnica? Conforme. Bien, entonces, habiéndose expresado la conformidad respecto a la resolución número 2 que declara procedente la solicitud de incoación del proceso inmediato, este despacho va a declarar la consentida, la mencionada resolución, y como acto seguido vamos a ver la posibilidad de la procedencia de alguna salida alternativa en la presente causa, y es por ello que vamos a preguntar a los sujetos procesales concurrentes si lograron conferenciar previamente para la aplicación de alguna salida alternativa o todavía uno. Sí, señor juez, hemos conferenciado informalmente antes de la... Informalmente. Informalmente. Pero desea un receso entonces para poder llegar a un acuerdo. Perfecto, entonces el juzgado va a disponer la suspensión de la audiencia por breves instantes
para ver la posibilidad de alguna salida alternativa en la presente causa. Bien, suspendemos la audiencia. Bien, vamos a entonces reiniciar la audiencia. Esta es la mecánica, ¿no? Cuando revisemos la audiencia, voy a preguntar a los concurrentes qué mecanismo alternativo se ha decidido. Muy bien. Cada uno me tiene que decir si me confirmar lo que ustedes han decidido aplicar como mecanismo alternativo en la presente causa. Luego vamos a escuchar al Ministerio Público para que dé a conocer de forma resumida la imputación, la investigación jurídica, y va a tener que reiterar los elementos de convicción, pero mencionarlos, ya no los desarrolle cuando hizo la incoación, solamente los menciona. ¿Ya? Y luego de eso vamos a escuchar a la imputada si se acepta o no acepta los cargos, ¿sí? Porque en la aplicación del principio de consenso se requiere necesariamente la aceptación libre y voluntaria de la imputada. Si no acepta, obviamente no se continúa con ¿no? Bien, entonces eso, y doctor, al momento de hacer la propuesta, usted me tiene que decir cuál es el espacio punitivo, cómo piensa tomar en cuenta el primer tercio, el segundo tercio, el cuarto tercio, si hay alguna causal de disminución de punibilidad, o sea, es fundamental la pena concreta, ¿no? ¿Sí? La pena abstracta y luego la pena concreta, ¿no? Y luego la reparación civil, ¿sí? Correcto. Entonces, esa es la mecánica y bueno, vamos a iniciar la audiencia. Se reinicia la audiencia única en coacción de proceso inmediato. Y bien, se había suspendido brevemente la audiencia a efectos de que los sujetos procesales concurrentes en forma privada se puedan reunir y puedan señalar si se acogen o no la aplicación de alguna medida alternativa que podría ser aplicable a la presente causa. Y es por ello que vamos a preguntar en este caso en primer lugar al representante del Ministerio Público qué medida en este caso o qué salida alternativa se había adoptado, si es que se había adoptado lógicamente. Sí, señor juez, luego de dialogar con la defensa técnica de la imputada, de la investigada, se ha acordado que hemos acordado para proseguir el proceso de terminación anticipada, ¿no? Terminación anticipada, muy bien. Ahora, la defensa técnica, ¿es la terminación anticipada la que se ha adoptado en este caso en la presente causa? ¿Sí? Así correcto, señor magistrado. Bien, a ver, ¿la defensa técnica es correcto? ¿La terminación anticipada? ¿La imputada? Sí, correcto. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, como acto seguido, vamos a escuchar en este caso al representante del Ministerio Público para que presente los cargos como consecuencia de la investigación. ¿Ya? Y acto seguido preguntaremos a la imputada presente a efectos de que si acepta o no acepta los mencionados cargos, ¿no? Lo escuchamos, doctor. Ok, señor juez, la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao imputa a la procesada incoada Clarita Verónica Aragonés Alfaro como autora de la comisión del delito contra la vida y cuerpo y la salud, lesiones leves agravadas por violencia familiar, previsto y sancionado por el numeral 1 del artículo 122 del Código Penal, en este caso tipo base, concordante con la agravante que se encuentra en el numeral 3, literal E, del mismo articulado, sustantivo. La misma que sucede en agravio de su conviviente, hasta allí los hechos, Diego Augusto Zapata Carrillo. Esta es la imputación central y vamos a narrar los hechos por los cuales son materia de imputación. Esto es que con fecha 30 de junio del 2017, aproximadamente a las 10:30 horas, 10:30 de la mañana, en circunstancias que el agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo se encontraba en su domicilio, cito, Manzana S3, lote 14, urbanización Ciudad del Pescador Bellavista, es que entabla una discusión con su conviviente, en este caso la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro, requiriéndole que le devuelva un dinero, el mismo que la mencionada imputada había sustraído cuando se apoderó de la tarjeta de débito del agraviado y sacó del cajero automático.
Esto aprovechando que el imputado se encontraba en la ducha. Luego de esto es que la imputada niega esta situación, niega devolverle dinero, indicándole que el dinero se encontraba en casa de su señora madre, ante lo cual el agraviado insiste en la devolución, la discusión se acalora y se acrecienta, derivando en que la imputada toma un cuchillo de cocina que se encontraba en dicho espacio y con el cual procede, amenaza en un primer momento amenaza al agraviado y luego con el mismo cuchillo procede a inferirle una herida en el brazo izquierdo, ¿no? Causándole lesiones en su integridad física, lo que le ocasiona una herida, la misma que el agraviado se cubre con un polo. Posteriormente el agraviado comunica estos hechos a la comisaría del sector, cuyo personal policial se apersona al domicilio a la vivienda donde sucedieron los hechos y se mencionó anteriormente, y donde encuentra a la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro. Y no solamente encuentra a la mencionada y la interviene, sino que también encuentra un cuchillo y un cuchillo de cocina, el cual había sido utilizado para causar estas lesiones, así como se constata que en dicho lugar hay huellas de presunta sangre en el piso y en las paredes, lo cual denota que en dicho lugar sucedió los hechos en materia de investigación. Refiriendo también que como resultado del reconocimiento médico practicado al imputado por el Instituto de Medicina Legal es que resulta que presenta una herida punzocortante de 2 por 0.3 centímetros con sagrado activo, ¿no?, en región lateral externa tercio superior del brazo izquierdo, producido por un agente punzocortante que prescribe 3 días de detención facultativa por 10 días de incapacidad médico-legal. Todos estos hechos se encuadran perfectamente dentro de los elementos del tipo penal invocado. Además, que por la conclusión de los peritos médico-legales que fue ocasionado por un agente punzocortante, es que encaja perfectamente dentro de lo que significa la situación física del cuchillo encontrado. Es decir, el cuchillo la herida fue perfectamente ocasionada por el cuchillo encontrado. Señor juez, esto es lo que se relaciona con los hechos imputados, y vamos a indicar los elementos de derecho, por cuanto los hechos suceden, imputados se encuadran perfectamente dentro de lo que indica el numeral 1 del artículo 122 del Código Penal, ¿no? Como tipo base, concordante con el agravante, la circunstancia agravante del literal E del inciso 3 del mismo articulado, que prevé como tipo base que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Esto es en cuanto al tipo base. El agravante se encuentra en el inciso 3 del dicho articulado. La pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación de acuerdo al artículo 36 cuando la víctima, inciso E, cuando la víctima es el padrastro, madrastra, ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad. Nos encontramos entonces, señor, por afinidad, por cuanto ambos sujetos procesales, ambas partes fueron convivientes al momento de realizar los hechos, ¿no? Además que indica el parágrafo mencionado que estos habiten en el mismo hogar siempre que no me den relaciones contractuales o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108b. Y el artículo 108b, en su primer párrafo, inciso 1, indica la circunstancia de violencia familiar. Es por eso que nos encontramos ante un contexto de lesiones leves con el agravante de que sucedió en un contexto de violencia familiar. En cuanto a los elementos de comisión, tenemos número 1, copia simple de parte sin número 2017, report-cayao-dip-com-cps, elaborado por la Comisaría de Ciudad Pescador. 2, certificado médico legal número 010-926-BFL, emitido por la División Médico Legal del Callao.
practicado al agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo. Certificado médico legal número 010-937-LD-D, emitido por la División Médico Legal de Callao, como resultado del concierto médico legal practicado a la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro. Número 4, acta de inspección técnico-policial, practicado en el domicilio ubicado en Urbanización Ciudad Pescador, Manzana S3, lote 14, Bellavista, primer piso. Número 5, acta de hallazgo y recojo que da cuenta practicado en el inmueble ubicado en Urbanización Ciudad Pescador, Manzana S3, lote 14, Bellavista, primer piso, en el que se encuentra un objeto punzocortante, el cuchillo. Número 6, acta de lacrado y formulario interrumpido de cadena y custodia del objeto punzocortante cuchillo. Número 7, acta de recepción de prenda de vestir que da cuenta de la recepción por parte de la autoridad policial de un polo color blanco marca Díaz por parte del agraviado. Número 8, acta de lacrado y formulario ininterrumpido de cadena y custodia de un polo entregado por el agraviado. Número 9, manifestación policial del agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo. Número 10, manifestación policial de la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro. Número 11, acta de verificación domiciliaria de la imputada. Número 12, ocurrencia de violencia familiar número 73. Número 13, señor juez, el cuchillo que se ha presentado físicamente a su judicatura. El número 14, el polo con mancha de sangre que también se ha presentado a su judicatura. Bien, ahora sí, ya escucho usted, señora o señorita Clarita Verónica Aragonés Alfaro, los cargos que han sido expuestos por el Ministerio Público, además de los elementos de convicción, y ahora usted me tiene que responder si acepta o no acepta los cargos que el Ministerio Público ha expuesto en esta audiencia. Sí, acepto. Ya, ahora, acepta. ¿Esta aceptación es libre y espontánea o alguien la ha obligado, coaccionado, inducido para que la acepte? Libre y espontánea. Ya, pero es libre y espontánea. Bien, entonces, doctor, seguimos adelante entonces con la terminación fiscal. Correcto. Perfecto, entonces vamos a escuchar entonces al representante del Ministerio Público para que dé a conocer cuál es el acuerdo en ese caso que habría sido, en este caso, arreglado como parte de la aplicación de la terminación anticipada del proceso, ¿no? Muy bien, señor juez, de acuerdo y de conformidad con el artículo 468 del Código Procesal Penal que normativiza lo relacionado a la terminación anticipada del proceso, la defensa técnica y el representante del Ministerio Público han recordado y por los siguientes hechos y dadas las características de los hechos y las características propias de la gente a una pena privativa de libertad de 3 años. Y antes de 3 años, ya, el espacio punitivo, Okay. estamos hablando, primero, Sí, ¿cuál es el espacio entonces, punitivo? El espacio punitivo es... Ok. Señor juez, de conformidad al artículo 122 que indica Ajá. que el acuerdo al inciso 3 de dicho articulado, la pena en primer lugar, la pena abstracta se debe situar entre, como primer parámetro, lo que indica dicho articulado, es decir, no menor de 3 ni menor de 6 años. Ya, el espacio punitivo es de 3 a 6 años. De 3 a 6 años en un primer momento. Y de conformidad al artículo 45A, en cuanto a los tercios, señor juez, y apreciándose que en la conducta y en las calidades personales de la procesada, de la imputada, no encontramos ninguna circunstancia tanto agravante, así como encontramos que por el momento, y como circunstancia atenuante, la imputada no tiene antecedentes penales, ¿no? Es que estas situaciones nos da a entender y deducir que nos encontraríamos dentro del primer tercio o tercio inferior. Esto es, tercio inferior es de 3 a 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? Por lo tanto, y de conformidad también, señor juez, la calidad personal de la imputada, que cuenta con 19 años de edad, esto también responde a la restringida y que hemos acordado a como pena concreta 3 años de pena privativa de libertad. 19 años, ¿no? Entonces, 3 años.
Asimismo, señor juez, como pena también forma parte de la pena principal y de conformidad con el artículo 36, ¿no? Solicitamos también un año, bueno, hemos acordado un año de inhabilitación y la inhabilitación consistente de conformidad con el inciso 11 del artículo 36, inciso 11, ¿no? De que la prohibición de apersonarse a la víctima, ¿no? En no menos de 100 metros del domicilio de la misma, ¿no? Por el término de un año. Y el domicilio de la víctima, y lo he indicado en la presente audiencia, ¿no? En sus generales de ley, es Manzana A3, lote 8, Ciudad del Pescador, Bellavista. Perfecto, entonces por el término usted me dice de un año, ¿no? Sí, así señor juez, en la obligación de un año. Inciso 3, artículo 36 del Código Penal. Sí, inciso 11 del artículo 36. 6. Ya, eso es con relación entonces a la pena. Y respecto de la reparación La reparación civil, señor juez, también hemos llegado a un acuerdo de la reparación civil de 900 soles y esto, señor juez, y solicitando que por parte del Ministerio Público y el acuerdo también se ha llegado, que la misma sea considerada como regla de conducta, dado que la pena privativa de libertad no excede los 4 años, entendemos que será una pena suspendida con regla de conducta, y 900 soles y pagaderos en 3 meses. Señor juez, sí. Señor juez, también debemos indicar que la pena acordada hemos acordado simplemente la pena principal, la pena concreta, pero todavía sin el beneficio de la sexta parte. Entonces, y diciéndole el beneficio, conforme al código, ¿cuánto sería entonces la pena concreta? La pena concreta final sería pues de 2 años y 6 meses. 2 años y 6 meses. Exactamente. 2 años y 6 meses. Bien. La defensa técnica. ¿Ya escuchó usted sustentar al Ministerio Público en qué consiste la pena, en este caso que había sido acordado, en este caso por la diputada, la defensa técnica y el Ministerio Público? ¿Ese es el acuerdo? Sí, conforme. Conforme, ya. La señora o la señorita también, por favor, conformidad. ¿Ese es el acuerdo? Perfecto, bien. Bien, entonces, el juzgado va a emitir la resolución número 3, Callao 2 de julio de 2017, visto el acuerdo celebrado en esta audiencia entre la imputada, su defensa y el representante del Ministerio Público, considerando, en este caso, primero sobre la terminación anticipada del proceso. 1. La terminación anticipada del proceso es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se sustenta en el principio de consenso. Es además uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación en sus aspectos esenciales está suficientemente desarrollada en los artículos 468, 471 del Código Procesal Penal. El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto al hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena y la reparación civil, además de las consecuencias accesorias. Así lo dispone el artículo 468, incisos 4 y 5 del Código Procesal Penal. La terminación anticipada del proceso se orienta a cumplir la política de aceleración y simplificación del proceso penal para mejorar la administración de justicia de nuestro país. Cuarto, la validez de la declaración del imputado. En esta audiencia hemos escuchado a la imputada que luego de conferenciar con la defensa técnica aceptó la aplicación del proceso de terminación anticipada. En igual sentido lo ha hecho la defensa técnica del imputado, por lo que se verifica la aceptación del acuerdo se ha dado en forma libre y espontánea, no habiendo mediado ningún vicio de voluntad que lo invalide. Segundo, sobre la calificación jurídica del hecho punible. En esta audiencia se ha escuchado claramente al representante, en este caso de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Fiscal del Callao,
Señalar que se imputa a Clara Verónica Aragonés Alfaro el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones leves agravadas por violencia familiar, previsto en el inciso 1 del artículo 122 del Código Penal, concordante con el literal E del numeral 3 del mismo cuerpo legal. En el sentido de que el día 30 de junio de 2017, a horas 10:30, en circunstancias que el agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo se encontraba en su domicilio, cito, en la manzana S3, lote 14 de la organización Ciudad Pescador, Bellavista, Callao, entabló una discusión con la imputada, quien a su vez es su conviviente, requiriéndole que le devuelva el dinero que había sacado de su tarjeta de crédito. Es así que a raíz de esta discusión, lo amenazó con un cuchillo que tomó de la cocina para luego proceder a retirar sus pertenencias del domicilio del agraviado, y posteriormente, como consecuencia de esta discusión y posterior amenaza, la imputada clavó el arma punzocortante en el brazo izquierdo del agraviado, causándole las lesiones en la integridad física del agraviado, conforme se ha descrito en el certificado médico legal número 010-926-BFL, cuyos peritos médicos concluyen que el agraviado presentó herida punzocortante de 2 por 0.3 centímetros con sangrado activo de trayectoria oblicua en la región lateral externa, tercio superior del brazo izquierdo, producido por agente punzocortante, que prescribió con 3 días de prisión facultativa por 10 de incapacidad médico-legal. Y por el medio empleado en la comisión del hecho punible, constituiría delito. Precisamente los elementos de convicción señalados y el hecho expuesto por el representante del Ministerio Público nos permite establecer que el hecho se adecua al tipo penal contra la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves agravadas por violencia familiar, que se encuentra prevista en el numeral 1 del artículo 122 del Código Penal, en concordancia con la circunstancia agravante literal E del numeral 3 del mismo cuerpo legal. Y en esta audiencia el representante del Ministerio Público ha señalado una suficiente actividad indiciaria que lo ha señalado del siguiente modo. En primer lugar, la copia del parte policial sin número 2017, que detalla los motivos y circunstancias de la intervención de la imputada Clarita Aragonés Alfaro, conforme a la ocurrencia de violencia familiar número 21. En segundo lugar, el certificado médico legal número 010-926-BFL, emitido por la División Médico Legal del Callao, practicado al agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo, cuya descripción que se efectúa coincide con las lesiones que habría sido objeto el agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo. Como tercer elemento, el certificado médico legal número 010-937-LD-D, emitido también por la División Médico Legal respecto del reconocimiento médico practicado a la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro, respecto de que ésta, al momento de ser evaluado, no presenta signos de lesiones traumáticas recientes. Como cuarto elemento, el acta de inspección técnico-policial levantada en el domicilio ubicado en la organización Ciudad del Pescador, manzana S3, lote 14, Bellavista, primer piso, en el lugar que detalla cuenta con 3 ambientes, encontrándose en uno de los ambientes, en un mueble color beige, un objeto punzocortante que se procedió a lacrar, ¿ya? Y en uno de los ambientes designados se apreció, según el informe técnico policial, gotas y manchas rojizas aparentemente de sangre. Como quinto elemento, el acta de hallazgo y recojo
que da cuenta que en el inmueble ubicado en la organización Ciudad de Pescadores C3, lote 14, Bellavista, primer piso, en el ambiente destinado como cocina se halló un objeto punzocortante denominado cuchillo de cocina con mango azul con blanco de material de plástico, cuya hoja de filo de material metálico tiene la impresión Venecia. Como sexto elemento, el acta de lacrado, formulario ininterrumpido de cadena de custodia del objeto punzocortante detallado en el párrafo precedente. Como séptimo elemento, el acta de recepción de prenda de vestir, que da cuenta que la autoridad policial recibió un polo de color blanco marca Adidas que presenta manchas rojas, entregado por el agraviado. Como octavo elemento, el acta de lacrado y formulario ininterrumpido de cadena de custodia del polo entregado por el agraviado, con las características antes mencionado. Como noveno elemento, la manifestación policial del agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo, quien detalló la forma y circunstancias de que había sido víctima del acto de violencia en este caso familiar, y que ésta coincide con el certificado médico legal que se le practicó y que ha sido detallado por el representante del Ministerio Público. Como décimo elemento, la manifestación policial de la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro, con la participación del representante del Ministerio Público y su abogado defensor, en donde acepta haber agredido físicamente al agraviado con un cuchillo, indicando que fue porque éste la sujetó fuertemente el brazo cuando se encontraba discutiendo por el dinero que su persona sacó de la tarjeta de crédito, en este caso del agraviado. Elementos de convicción que, como se ha mencionado al inicio de la audiencia, no han sido cuestionados por la defensa técnica del imputado, que nos permite establecer que existe base suficiente que corrobora la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones leves agravadas por violencia familiar, previsto en el numeral 1 del artículo 122 del Código Penal, en concordancia con el numeral el numeral 3 del mismo cuerpo normativo. Pues además se debe tomar en consideración de que la imputada, conjuntamente con su abogado defensor y en presencia del representante del Ministerio Público, habría aceptado los cargos que son materia de imputación. Como otro elemento se tiene en consideración que en esta audiencia también se ha escuchado claramente a la imputada, conjuntamente con su abogado defensor, ha manifestado tener pleno conocimiento de los hechos imputados en su contra, y asimismo, y luego de que el representante del Ministerio Público formuló los cargos en su contra, ha aceptado en forma libre y voluntaria los cargos que son materia de imputación. Inclusive llegaron a un acuerdo respecto de la pena a imponer la reparación civil conforme se desprende del audio y video que es materia de la presente causa, ¿no? Es así que se tiene como hecho incriminado y aceptado por la imputada presente que el día 30 de junio del 2017 a horas 10:30 horas, en circunstancias que el agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo se encontraba en su domicilio, sitio en la manzana S3, lote 14, urbanización Ciudad de Pescador, Bellavista, Callao, y luego de haber suscitado una discusión entre el agraviado y su conviviente, la imputada, a efecto de que le devuelva el dinero que había sacado de su tarjeta de crédito, esta la amenazó para posteriormente clavarle un arma punzocortante en el brazo izquierdo, causándole las lesiones en la integridad física del agraviado, conforme lo detalla el certificado médico número 010926-BFL, cuyos peritos concluyeron que al examen del agraviado presentó herida punzocortante 2 por 0.3 centímetros, con sangrado activo de trayectoria oblicua en la región lateral externa tercio superior del brazo izquierdo, producido por un agente punzocortante. Lesiones que coinciden con las que había sido detallados por el agraviado al momento de imputársele el hecho en contra de la imputada o de la procesada Clarita Verónica Aragonés Alfaro.
En consecuencia, se tiene que los hechos imputados se subsumen en el tipo penal del artículo, del numeral 1 del artículo 122 del Código Penal, en concordancia con el numeral E del numeral 3 del mismo cuerpo normativo, que regula el delito contra la vida del cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones agravadas por violencia familiar, habiéndose precisado también que entre la imputada y el agraviado se le une un vínculo de convivencia, y además de que ambos habitaban el mismo hogar. Habiéndose establecido entonces la tipicidad objetiva y subjetiva de la conducta de la imputada, cabe examinar si la acción típica es contraria al ordenamiento jurídico o si por el contrario se ha presentado alguna causa de justificación que la torne permisible según nuestra normatividad. Este despacho considera que la conducta de la imputada no encuentra ninguna causal de justificación ni de inculpabilidad que esté prevista en el artículo 20 del Código Penal. Se afirma esto porque de lo expuesto por el representante del Ministerio Público en esta audiencia y de la intervención de la defensa de técnica del imputado, no se alegó como argumento causa de justificación alguna, también ni de inculpabilidad. Además de que al momento de la comisión del hecho, la imputada presente contaba con solo 19 años de edad y podía esperarse otra conducta a la que realizó. Con relación a la determinación del quantum de la pena, la terminación anticipada del proceso, con la terminación anticipada del proceso se rompe el paradigma de la terminación exclusivamente judicial de la pena, pues el quantum de la pena es acordada entre el fiscal, el imputado y su defensa, entendiéndose que ésta debe ser dentro del marco de la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, limitándose el juez a efectuar un control externo o periférico respecto de su regularidad, limitándose el juez a efectuar un control, reitero, externo o periférico de su regularidad, ¿no? Pues se traslada la obligación al fiscal de sustentar dentro de los cánones exigidos para su determinación legal, tanto en su propuesta inicial de pena como la que se termine como consecuencia del acuerdo celebrado entre el imputado y su defensa, ello en los términos de proporcionalidad y razonabilidad, de tal manera que se facilite el control judicial de la misma. El representante del Ministerio Público ha señalado o ha expuesto que el acuerdo, en este caso entre la imputada y su defensa, es de que se le imponga 3 años de pena privativa de la libertad, así como también la inhabilitación por 1 año, conforme lo establece el inciso 11 del artículo 36 del Código Penal. Y ha detallado también de que la pena abstracta en el delito que es materia de la presente causa es de 3 años a 8 años, a 6 años de pena privativa de la libertad e inhabilitación conforme lo establece el artículo 36 del Código Penal. Es así que luego de haber escuchado al Ministerio Público, a la imputada y su defensa, en el sentido de que el acuerdo es de 3 años de pena privativa de la libertad, en vista de que la imputada no cuenta con antecedentes penales, y además el hecho de que al momento de la comisión del hecho solo tenía 19 años de edad, por lo que nos permite establecer de que existiría una causal de disminución de punibilidad que nos permite establecer que efectivamente la pena acordada se encuentra dentro de los términos de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo que este despacho, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 471 del Código Procesal Penal, se va a reducir 1/6 de la pena, es decir, de 6 meses, ¿no? Por lo que la pena concreta al caso presente resultaría en 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. Y además,
este despacho considera que la pena también, que es de aplicación, en este caso, el artículo 57 del Código Penal respecto de la suspensión de la ejecución de la pena bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conducta, en vista de que se cumple con los presupuestos o con los requisitos que establece el artículo 57 del Código Penal. Pues, en primer lugar, la pena no es mayor a los 4 años como se ha manifestado anteriormente. Es decir, que en el caso presente es de 2 años y 6 meses. En segundo lugar, este despacho considera que al momento de que la imputada, al momento de que el Ministerio Público señaló de que la imputada no tiene antecedentes penales o antecedentes de ningún tipo, nos permite establecer que la imputada presenta un pronóstico favorable de que no volverá a incurrir en ese tipo de conductas antijurídicas. Y tercer requisito, se cumple también en vista de que la imputada no tiene la calidad de reincidente o habitual, pues durante la exposición del representante del Ministerio Público se ha detallado claramente de que ésta no tendría antecedente penal alguno, que nos permite establecer que sí es posible suspender la ejecución de la pena, en este caso por el plazo de 2 años. Pues, bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conducta que serán cumplidos por la imputada presente, y así evitar que sea internado en un establecimiento penitenciario con la finalidad de favorecer su resocialización. Sobre la reparación civil, el Ministerio Público, la procesada y su defensa han señalado que conforme al artículo 92 y 93 del Código Penal están de acuerdo en la aplicación de la reparación civil por la suma de 900 soles que serán pagados en 3 cuotas en 3 meses consecutivos. Suma que será cancelada en este caso por la imputada o la procesada presente a favor de la parte agraviada. Reparación civil que este despacho considera que ha sido acordado dentro de los criterios de proporcionalidad, tomándose en consideración la alteración del ordenamiento jurídico producido por la conducta de la procesada presente. Por tales consideraciones y considerando que se ha efectuado la calificación jurídica de la terminación anticipada del proceso conforme lo previsto el artículo 468, inciso 6 del Código Procesal Penal, tenemos que el hecho punible, la calificación del delito, la aplicación de la pena y la reparación civil resultan razonables y obran en autos o elementos de convicción suficientes que lo corroboran, por lo que este despacho va a proceder a la aprobación y expedición de la sentencia con el doble correspondiente. Por tales consideraciones, el quinto juzgado de investigación preparatoria falla aprobando el acuerdo arribado entre la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro, su defensa técnica como el representante del Ministerio Público en la presente audiencia única de incoación del proceso inmediato. En consecuencia, condeno a la procesada Clarita Verónica Aragonés Alfaro, cuyas generales de ley obran o han sido registradas en audio y video, como autora, en este caso confesa, del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves agravadas por violencia familiar, previsto en el numeral 1 del artículo 122 del Código Penal, en concordancia con el literal E del numeral 3 del mismo cuerpo normativo. En agravio de Diego Augusto Zapata Carrillo, a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad suspendida por el término, en este caso de 2 años, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. 1. No variar domicilio real sin previo aviso del juzgado. B. No ausentarse de la localidad en que reside sin autorización expresa del juez. C. No incurrir en nuevo delito doloso, en especial en delitos vinculados a la violencia familiar. D. Concurrir el último día hábil de cada mes para informar y justificar
verificar sus actividades y reparar el daño ocasionado, es decir, la reparación civil que será fijada en la presente audiencia, bajo procedimiento a revocarse dicha medida y hacérsela efectiva la pena en aplicación de lo dispuesto por el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento. Se impone la inhabilitación de la sentenciada conforme el inciso 11 del artículo 36 del Código Penal, por el término de 10 meses. Es decir, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, con sus familiares u otras personas, en este caso específicamente con la víctima Diego Augusto Zapata Carrillo, con una distancia no menor de 100 metros, como lo ha expresado el representante del Ministerio Público. Y se precisa que son 10 meses, pues en el caso presente la inhabilitación también resultaría una pena principal, y al igual que la pena privativa de la libertad también se debe deducir un sexto de la pena, ¿sí? Se impone a la sentenciada Clarita Verónica Aragonés Alfaro el pago de la reparación civil ascendente a 900 nuevos soles, monto que deberá ser pagado a favor del agraviado Diego Augusto Zapata Carrillo dentro de los 3 meses posteriores, suma que será depositada en este caso a nombre del juzgado para luego ser englosado a la parte agraviada, ¿no? Mando que la presente sentencia, cuando quede consentida, ejecutoriada, se remitan los boletines y testimonios de condena. Bien, entonces ese es el pronunciamiento que el juzgado respecto del acuerdo ha procedido a aprobarlo, y vamos a preguntar a los concurrentes si se encuentran o no conforme, ¿no? Conforme, señor juez. Conforme. ¿Conforme? Conforme. A ver, antes de... hable con su abogado primero, ¿no? Conferencia siempre con su abogado. Conforme. Conforme. Bien, la parte, ¿ha participado en el respecto a la reparación civil, el monto? No. No, bien. Bueno, la parte agraviada no se ha constituido en actor civil en la presente causa, así es que el juzgado va a declararla consentida la mencionada resolución, y bien, como acto seguido vamos a declarar concluida la audiencia única, y dejándose constancia que el acta va a ser suscrita únicamente por el magistrado y el asistente de audiencias. Con eso damos por concluida la presente audiencia. Se reanuda en este caso la audiencia con la precisión o con la aclaración de que, en vista de que se ha impuesto una sentencia condenatoria de carácter suspendida, ¿no? Como bien se ha expuesto la resolución que aprueba la terminación anticipada del proceso, el juzgado va a ordenar la inmediata libertad de la imputada Clarita Verónica Aragonés Alfaro, ¿no? Bien, entonces con esa precisión y aclaración, ¿el Ministerio Público algo que tenga que decir? Ninguna. ¿Ninguna? Conforme, señor Bien, magistrado. entonces con eso terminamos la presente diligencia.